Entonces, tenemos dos opciones. Podemos repasar Bootstrap o os puedo hacer 4 pinceladas de cómo empezar vuestro tema en WordPress. Entonces, ¿por dónde queréis empezar? Yo preferiría repasar Bootstrap, la verdad. Yo también. ¿Vale? ¿Tres Bootstraps? Sí, Bootstrap. Vale. Vale, pues entonces empezaremos con Bootstrap. No estoy compartiendo la pantalla. Ahora sí. Vale. Creo que tenía yo por aquí un... Aquí tengo algo de Bootstrap. Vale. Quito todo esto. Quito todo esto. Vale. Vale, entonces. Empecemos por alguna duda que tengáis de Bootstrap. Cualquiera. ¿Cómo utilizar los componentes? ¿O cómo modificarlos? ¿O cómo empezar? Vale, pues yo voy a decir una. Sí. Estuve bien, tal vez es una cuestión de que no sé dónde encontrar las cosas exactamente. Ya estuve mirando los componentes nivel, lo que tú estás haciendo ahora mismo. O sea, estuve pasando y ojeando que si button, que si carta. ¿Dónde hay un listado de las distintas opciones? O sea, por ejemplo, espera, voy a comenzar. Vi que en un ejemplo de un tema ponía navegación, ¿no? Menú de navegación, abre con la tag nav en el HTML y después le pone un montón de clases CSS, pero no sé exactamente cómo saber yo qué clase CSS tengo que ponerle. No sé si me estoy explicando. Vale, por ejemplo, del navbar, por ejemplo. Esto, por ejemplo. Sí. Vale. No sé si son las mismas para todos los temas. Bueno, estuve mirando ya un poco, pero... Claro, a ver, para los temas... ya. Claro, es que para los temas necesitáis SAS y vosotros no podéis utilizar SAS. A menos que yo sepa. Claro, a ver. SAS es lo que se llama un procesador de CSS, ¿vale? Y te permite programar en CSS. ¿Vale? Te permite utilizar variables, te permite utilizar funciones. ¿Qué pasa? Que ese SAS, los ficheros SCSS son SAS CSS. Se compilan, se ejecutan y generan un CSS, que es el fichero que tienes que utilizar. Pero vosotros no tenéis procesadores de SAS, o nos vamos a explicar cómo funcionan, porque eso es nivel muy alto. Entonces, es decir, el tema que tú utilizas, ¿de dónde lo sacaste? De la librería oficial, de los que pasaron gratuitos. Era, no me acuerdo el nombre, Boot, no vale. sé qué, Boot. Algo. Sí, ese. ¿Ese? ¿Bootwatch? Sí. Vale, perfecto. Vale, por ejemplo, si quiero utilizar esta librería, ¿vale? ¿Y qué me dice aquí? Vale, esto no puede funcionar. Vale. Vale. Claro, con el CDN. Vale. Vale, entonces, para utilizar estos temas, tienes que utilizar el
El CDN. El CDN es el Content Delivery Network, que muchas librerías utilizan para que podáis utilizarlas sin tener que descargarlas, ¿vale? ¿Por qué? Porque esta librería necesita es decir, se puede utilizar con SAS, lo que estaba haciendo antes, o lo puedes descargar directamente. ¿Vale? Entonces, aquí tenéis estas URLs para copiar si queréis utilizar por ejemplo, este tema. No sé, yo, por ejemplo, quisiera utilizar este tema, y yo tan solo tendría que copiar esta URL, añadirla a mi CSS, después de Bootstrap, y si ahora yo cojo cualquier componente, por ejemplo, lo que decíamos del navbar, y copio todo esto, ¿qué se verá? Pues se verá con los estilos del tema. Vale. Guay. Vale, es simplemente, mira, con esta URL, la pasaré en el Teams, en el canal general, ¿vale? CDN. Sí. ¿Vale? Porque si le paso en el chat a veces se puede perder. Entonces lo dejo aquí. Entonces simplemente es coger el tema, seleccionar el tema que queráis. Si queréis utilizar uno de estos, copiar esta URL. ¿Vale? Incluso aquí ya os pone, para cargarla en HTML, pues simplemente es copiar este código. ¿Vale? Ya está. Y ya podéis utilizarlo. Yo aquí en CodePen tengo que configurar esta URL, pero bueno, cuando es en vuestro HTML es simplemente poner ese link y ya está. Entonces, cuando utilicéis Bootstrap, directamente ya se aplicarán los estilos del tema. Ok, guay. ¿Vale? Vale. ¿Qué más? ¿Más dudas de Bootstrap? Mi duda es un poco enfocado en el ejercicio que tenemos que hacer para Rich Media, pero bueno. Uh-huh. Por ejemplo, yo voy a utilizar botones, pero la sola cosa que utilizo de Bootstrap desde ahora, porque solo he hecho la versión de ordenador, es, bueno, algunos de las clases como BTN, yo he abordado el color, así que no he utilizado primary o secondary, pero otro que no me acuerdo ahora, pero hay Vale. otra clase. Bueno, supongo que después también he utilizado el prefix como large o algo así para Sí. identificarlo como large, porque es para el de móvil, quizás tengo que utilizar un small, por ejemplo. Pero no sé, fuera de eso, todo lo que tiene mi botón es CSS y no he utilizado nada de Bootstrap, creo. O sea, eso es lo que tenemos que hacer porque me siento como no utilizo mucho de Bootstrap al final. Claro, al final Bootstrap lo que os da es una base sólida y con muchos estilos sobre la que empezar a trabajar. No tenéis por qué utilizar todo y solo Bootstrap. Por ejemplo, yo este botón dije, vale, más o menos me gusta el tamaño, me gusta más o menos cómo funciona, pero me gustaría que, no sé, fuera más delgado. Entonces, por ejemplo, si yo copio este código y me voy aquí, vale, tengo esos dos botones, pero ostras, ¿cómo se llama? La clase button, me fijo con el inspector. ¿Vale? Bueno, el inspector es vuestro amigo, ¿vale? Utilizadlo siempre que queráis. ¿Vale? Yo aquí veo que tiene pues 8 de padding arriba y abajo y 16 a cada lado. Pues yo digo, no, yo quiero que el padding sea de, he dicho 4 y 8 píxeles. Perdón, 4 píxeles y 8 píxeles. Y ya se queda más pequeñito. Entonces ya quizás se adapta un poco más. Y quiero que el font size sea de 12 píxeles.
Pero ya se quedan así. Entonces, la base es Bootstrap, pero le pongo mis pequeños retoques. E incluso puedo, pues mira, quiero que algunos sean de Bootstrap, pero este es botón Arnau, ¿vale? Entonces, solo le aplico esos estilos a los botones que tienen esta clase. Entonces, ahí se quedan los botones normales de Bootstrap, pero los que tienen mi clase se quedan como yo quiero. Entonces, utilizo una base, incluso estoy utilizando Bootstrap con un tema, y luego por encima de ellos vienen mis reglas CSS para acabar de ajustar lo que yo quiero modificar. Y si el botón no me gusta para nada, pero quiero utilizar otra cosa, simplemente le quito la clase de button y botón secundario, y ya se queda como un botón normal. Y luego ya a partir de aquí yo puedo hacer lo que quiera. Pues, background, color blue, border none, border radius 50. Y tengo aquí un botón mucho más feo, pero que quizás se adapta más a mi estilo. Muy bien. ¿Vale? No, vale. Yo Es decir, pensé que quizás no tenía claro qué funcionalidades hay que tenemos que utilizar, porque no, hay las que muchas queráis. opciones. Las Sí, que queráis. Al final es un poco como jQuery, que es decir, os da toda una serie de herramientas, y en este caso son toda una serie de estilos que podéis o no utilizar. Es decir, podéis utilizar una parte o todos y modificarlos un poco o dejarlos tal cual. Es decir, simplemente para facilitaros la vida, y en vez de tener que escribir todos los estilos desde cero, empezáis ya con una base con ya bastante trabajo hecho. vale, perfecto. ¿Vale? Y una pregunta, para Venga. hacer responsive, luego ya ponemos add media, las medidas de la pantalla y cambiamos de button large a button small y todo esto. Vale, en este caso los botones no son para responsive, en principio. Que veo que no cambian. Y si yo a este botón le pongo botón large y le pongo botón small, ¿cómo es el small? Small es SM. Vale. SM, claro, se ve pequeño directamente. Claro, los botones creo que no son responsive. Es decir, lo que es responsive es, por ejemplo, si yo pongo aquí un par de divs, ¿vale? Y pongo otro div dentro, a este le pongo, a ver si me acuerdo, container fluid, aquí pongo class row, creo que era, aquí pongo un div que sea class SM12, no, perdón, call SM, ¿es 12SM o SM12? Bueno, No. hay gente que dice XS o solo call. Bueno, esta también es mi duda. Vale, pues mira, lo vamos a mirar aquí en la documentación. Vale. Aquí, grid. Vale, está sin el número. Vale, claro, es que ahora permite. Claro. Si lo pongo sin número, él Es la unidad mínima, digamos, ¿no? No. Él va a mirar cuántas columnas hay en esta row y dividir el espacio entre la cantidad de columnas. Sí. ¿Vale? En cambio, si yo le pongo el número, aquí, Claro, si yo le pongo el número, Sí. aquí es cuando le estoy obligando que esta columna ocupará 5 unidades y el resto de columnas se repartirán en el resto del espacio. Sí. ¿Vale? Entonces, mira, a ver si está por acá. Mira, voy a copiar esto, si será más rápido. Vale, y voy a hacer que los divs tengan un background white y un margen de 10 píxeles, un border
de un píxel sólido. Para que se vea más claro. Vale. Bueno, claro, voy a hacer diffs div.row div. Ahí. Vale. Entonces, así es como se vería en un tamaño normal, ¿vale? Pero ¿ves? Si jugáis ya con el tamaño del inspector, ya nuevamente podréis ver cómo se verían en pantallas más pequeñas, ¿vale? Pero si lo hago más pequeño, veis que va cambiando el tamaño, ¿vale? Esto es porque aquí yo le he dicho, a ver, que en tamaños grandes, esta columna, esto, voy a poner un montón, voy a hacer que sea más pequeño. Esto, sí, vale. Este primer 1,3 en pantallas grandes, como es ahora, ocupará 2 unidades. Este 3 de 3 también. Y este, perdón, de 2 también. Y este ocupará lo que necesite. Y todos estos elementos se centrarán en medio. ¿Vale? Y eso es lo que le estoy diciendo con esta clase. Esta clase solo se ejecuta si esta clase no se puede aplicar. Y las clases LG no se pueden aplicar si la pantalla no es de por lo menos X tamaño. ¿Vale? Si es más pequeño que eso, entonces es cuando se aplica esto. ¿Y qué pasa si se aplica la otra? Pues que entonces la columna de en medio, como es MD auto, ocupa lo que necesita, según el contenido que hay dentro. Sigo aquí, more content. Se hace más grande y el resto ocuparán el espacio que les queda disponible, de manera igual. ¿Vale? Si yo quisiera que ahora seguiría tuviendo un tamaño, pues podría decir col md3. Entonces ocupa, espera, lo dejaré igual que la de abajo para que se vea más claro. ¿Veis? Esta ocupa un tercio, ocupa 3 unidades, esta ocupa lo que necesita y esta ocupa el resto, porque es la que está libre. ¿Pero qué pasa? Cuando sea más pequeño, esta regla ya no se aplica, porque esta solo se aplica en dispositivos medianos o mayores. Entonces, como ya no se aplica, ya todo está ocupando todo lo que puede. ¿Ves? Si yo aquí le dijera SM, de small, ¿no? ¿Por qué no? Perdón, aquí no, me he confundido. ¿Ves? Esta sigue ocupando solo un tercio. Me habéis preguntado sobre las columnas, ¿verdad? Puede ser que ha perdido el hilo. Sí, sobre el responsive. Sí, vale, pues eso. Entonces, combinando, mira, col MD6 y col LG12. Entonces, con eso estoy diciendo de que en tamaño, normalmente se hace al revés. Cuando más pequeño, más ocupa. Y cuando la pantalla sea pequeña, ocuparás las 12 unidades del columnado. Cuando la pantalla sea un poco más grande, se aplicará las reglas MD y me ocupará 6 unidades, que es la mitad. Y cuando la pantalla sea mucho más grande, ocupará 3 unidades. O sea, lo tenemos que cambiar en las clases. Pensaba que tenías que poner add media y luego definir cómo sería cada pantalla. Pero no, ¿te refieres a esto? Los media queries. Vale, claro. Me acabo de enterar también de que es así. Claro, la gracia es decir, una de las grandes gracias de Bootstrap es que él ya te define esas media queries. vale. Incluso, mira, por aquí, creo que lo he visto antes. Aquí. Él ya te define
el XL, el LG, el MD, el SM y el col normal, ¿vale? Pues ¿para qué tamaños son? Entonces ya te dice que la media query para XL es para más grande de 1200 píxeles, LG es para más grande de 992, MD es para mayor de 768 y así. Vale, igual. ¿Vale? Entonces tú puedes aplicar varias clases para cada tamaño de pantalla y él aplicará la regla según el tamaño de pantalla que estés visualizando. Pero si, por ejemplo, queremos cambiar el font size o el tamaño de los botones o no sé qué, sí que tenemos que utilizar media query en este caso porque Sí. Bootstrap no sabe hacerlo responsive, ¿no? Claro, sí, exacto. Si hubiera algún componente que no fuera responsive, o por ejemplo los botones que hemos visto, no cambiara el tamaño, entonces tú puedes añadir tu regla, que ahora mismo la verdad no me acuerdo cómo se escribe. Es que yo os digo que más de 3/4 de lo que os explico he tenido que mirarlo antes porque no me acuerdo cómo se hace. Pero si lo importante es saberlo encontrar, ¿no? Como todo. Claro, lo importante es que yo sé que existe eso, Sí, que no es una paja mía, y sé que lo podré encontrar. Entonces, vale, all screen en max width, 600 píxeles, entonces digo que la clase button, bueno, claro, la he borrado, pero bueno, pues el font size sea más pequeño. Vale, entonces, si yo ahora tuviera un botón aquí, que los he quitado, aquí, botones. Por ejemplo, estos, aquí, yo tengo todos estos botones, y mira, tengo los dos primeros son botón latch. Aquí se refiere, perdón, LG. No se refiere a este LG, no se refiere al responsive, sino que se refiere a que el botón es más grande. Entonces yo puedo decir que el botón latch tenga un padding de 4 píxeles y 8 píxeles. Entonces, cuando este sea más pequeño, espera, pongamos 800, porque si no es un poco. No me lo hace. Ay. Sí, la clase es diferente, sí. Se lo escribo mal. Ahí. Esto. Entonces puedo añadir reglas con media query que en media query sobrescriba a Bootstrap. Vale. Pero sin modificar nunca la librería Bootstrap. Eso es lo que recomiendo siempre, y en todas las librerías nunca modifiquéis las librerías que utilicéis. Siempre sobreescribidlas. Vale, y entonces esas dimensiones que declaras en la media query han de coincidir con las dimensiones que Bootstrap dice en su documentación. A ver, es recomendable más que nada porque si entre media query de Bootstrap y media query mía, entre dos queries media queries de Bootstrap, modifico cosas mías, entonces habría como con muchos cambios que no, quiere decir que no irían sincronizados, por decirlo de alguna manera. Sí. Entonces, por eso es recomendable adaptarse a los tamaños que tiene Bootstrap, ¿vale? Que por suerte te los dice aquí y no tienes que imaginártelos. Vale, okay. Entonces, ¿Vale? por ejemplo, si has maquetado algo con Bootstrap y se te ha olvidado hacerlo responsive, ¿puedes utilizar media queries para hacerlo responsive? Sí, tú puedes tener aquí, yo puedo tener aquí todos mis reglas CSS para arriba y luego al final pues añadir mis media queries. Vale. O sea, ya refiriéndome a las columnas, no tanto ya el texto y así, sino lo que enseñabas antes de que cuando haces más pequeña la pantalla, pues en vez de haber 3 columnas hay 1, 2, ¿sabes? Bueno, sí, pues simplemente en tu HTML, si tú, por ejemplo, tenías solo esto, pues añades estas clases y ya está. O sea, es lo que me refería, tienes que ir clase por clase poniéndolo, no puedes coger y poner media query. Claro,
Claro, ¿no? Claro, porque dependerá del contenido que estés mostrando que querrás que se responsabilice Vale, de una manera u otra. vale, Entonces tú tienes que definir, pues yo quiero que esto cuando sea pequeño no sea solo 6. vale, vale, vale. ¿Sabes? Hala, ¿y ahora qué ha pasado? Perdona, ¿dónde has visto los tamaños en Bootstrap que no lo encuentro? Ah, ¿y esto por qué me peta ahora? Bueno, si vas a la página de Bootstrap, Sí, aquí estoy. documentación, layout, Ah, vale. y aquí están. ¿Por qué me ha petado esto ahora? ¿Qué es lo que no te gusta? Uy, ¿qué ha petado? Ah, vale, ostras, que había petado Codepen. Vale. Arnau, una cosa, en Dime. cuanto a la maquetación del portfolio, tenemos que ir haciendo hasta tenerlo todo, supongo, ¿no? Y enseñarte en algún momento o cómo. Bueno, sí, pero ahora nos estáis enviando vuestras ideas y conceptos. Joan y yo lo revisaremos, os daremos un feedback para si tenéis que hacer alguna corrección o si en la temática quizá no vemos que no puede tener se puede sacar todo el contenido que queremos que metáis. Os guiamos un poco y luego a partir de ahí empezáis a maquetar, primero con el diseño y luego con esos pasos que os expliqué el primer día. Sí, De primero hacer un poco el layout en columnas y tal. sí. Luego te empiezas a meter contenido y luego acabas de hacer los tweaks. Vale. Pero tú O sea, estás hablando del proyecto de Rich Media, ¿no, Arnau? Bueno, sí, proyecto de media o cualquier proyecto de desarrollo web. Sí. No, ella yo creo que dice el portfolio, ¿no? Que tenemos que hacer para WordPress. Fue lo que hicimos en Figma. Ah, perdón. Sí. Vale. Es que creo que él no lo toca esto. No sé si A ver, voy a explicar un poco también cómo trabajar con WordPress porque es un poco diferente a trabajar con simplemente ficheros HTML. Pero ha sido por mayoría minoritaria que queréis empezar por Bootstrap y por eso estoy ahora aquí con Bootstrap. Sí, luego, dentro de un cuarto de hora, si queréis, pasamos a WordPress. Pero el portfolio lo tenemos que maquetar en el Visual Code, ¿no? En HTML y Claro, cosas. esa es mi duda. O sea, yo pensaba que sí, Sí. ¿no? Ah, vale. Entonces te lo tenemos que mandar a ti, ¿o no? Pero No. tendremos tutorías con alguien de esto porque yo tengo súper perdida. Vale. Sí, ese es un main problema, creo, aquí es. Vale, Sí, a ver. pero Vosotros... no se supone que, perdón, pero nada más para añadir a lo de las tutorías, se supone que había unas clases por ahí, ¿no? De repaso, que espero que no sean estas, sino que mira, otras, porque mira, si no... a ver, a partir de... A ver. Mira, a partir del 30 de este mes, es decir, después de que se acabe programación, empezarán las clases de repaso. ¿Vale? Son el 30, el 8, el 15, el 21 y el 29, creo. Y ya está. A ver, son 1, 2, 3, 4... Son 5 clases de repaso que daré yo. Y donde me vendréis con dudas y yo os ayudaré a resolverlas, de cualquier asignatura. Pero de la clase de Dani he visto que tenemos que acabar la maquetación del portfolio en el 6 de mayo, si no me equivoco. Pues es... ¿6 de mayo? Sí, lo he escrito en mi agenda, pero... A ver, puede ser, no sé, las otras asignaturas no sé cómo están programadas. Sí, pero... solo quiero decir que es un poco pronto, pero bueno. Lo que no entiendo Hablo con... de la maquetación del portfolio. Yo tampoco lo entiendo. O sea, se supone que teníamos que ir maquetándola con HTML, que nos explicaste, ¿no? Que teníamos que hacer una carpeta para según qué página, ¿no? Entonces, ¿esto a quién va dirigido? O sea, quiero decir... Claro, yo os di directrices para desarrollar cualquier proyecto y que podéis aplicar para el proyecto del portfolio. Pero el portfolio, yo no me encargo del portfolio. Yo no lo valoraré ni me lo tenéis que entregar a mí. Entonces, Pero en las clases de repaso os podré ayudar con el portfolio. Vale.
¿vale? Pero una cosa es que me tenéis que entregar a mí y la otra es que yo luego en las clases de repasos puedo ayudar. ¿Vale? Y obviamente en estas clases de programación os intento dar todas las herramientas que podéis llegar a necesitar para hacer el portfolio. ¿Y lo que has dicho de mandarte a ti o a Joan, que al principio? Ah, te referías al proyecto de Sí, ¿no? sí, Vale. sí, perdón, es que me he liado yo ahí. Vale. Vamos, que sois muchas asignaturas y yo aún soy novatillo en esto de ser profesor. No. A ver, si queréis, os explico 4 cosas de WordPress, ¿vale? De las templates de WordPress, de los temas de WordPress. Vale, sí. Si no tenéis ninguna duda más que queréis que os resuelva de Bootstrap. Bueno, yo una así rápida, ahora que veo esto de Bootstrap Container. Sí. Vale, Container. Yo creía que Container también se debe declarar la medida, entonces, por lo que veo. Claro, Container tienes 2. Mira, yo aquí, este Container, ¿vale? Le puedo decir, vale, pues el Container tiene un max width de 600 píxeles. Entonces, me ocupa esto. Vale. O puedo utilizar, perdón, lo he hecho muy pequeño para que se vea lo que yo quería decir, 800 píxeles. Entonces, él hasta 800 píxeles ocupa 800 y menos, pues ocupará el tamaño de la pantalla. Pero con Container Fluid, él siempre ocupará toda la pantalla. El navegador. Vale. ¿Vale? Es la diferencia. Entonces, solo diciendo Container Fluid ya es la mayoría de veces suficiente. Claro, pero puede ser, por ejemplo, que tú quieras que tu página siempre ocupe el mismo tamaño, aunque yo lo esté viendo en una pantalla de 1200 píxeles o de 1500 píxeles. Siempre quieres que sean 1000 para que sea más fácil mantener una estructura ahí dentro. O diciendo, no, yo quiero que ocupe todo el tamaño de la pantalla y ya me organizo para que las cosas queden bien en cualquier pantalla. Vale, claro, depende del diseño que quieras aplicar. ¿Vale? Antiguamente, mira, por ejemplo, esta pantalla, ¿veis? La parte del medio siempre ocupa lo mismo. ¿Ves? Ese espacio de blanco de aquí a la derecha, da igual con qué pantalla lo utilice, en este caso ahí esto, pero él ocupa la parte del medio y siempre ocupará este tamaño. Sí. ¿Vale? Este no es fluido. Máximo, me refiero. Exacto, este no sería fluido. ¿Vale? Vale. ¿Pasamos a WordPress entonces? Por mí sí, a ver qué dicen los otros. Sí. ¿Sí? Vale. No sé si habéis escrito. Yo os digo, si escribís en el chat, avisadme porque es que no veo. No. Vale. Sí, vale, ok. A ver, Bootstrap. Bootstrap, perdón. WordPress. Vale, entonces. FTP. Esto es, Ander, gracias por dejarme conectarme a tu WordPress, ¿vale? Que así me será más fácil explicarlo, que si lo tengo que explicar solo de boca es muy difícil de entender. Vosotros no deberíais nunca tocar ningún fichero de WordPress menos el de vuestro tema, ¿vale? Pues, WordPress es sencillo de utilizar, pero es muy sensible y si tocas ficheros que no tocan, te lo puedes cargar enseguida. Y luego tienes que, para recuperarlo, a veces puede ser un merde de caldeo. ¿Vale? Con mucho, el fichero wp-config, que lo utilizáis al principio, lo tocáis una vez al principio, y luego solo tendréis que tocar vuestro tema. En vuestro tema, dentro de la carpeta wp-content, dems, ¿veis? Y aquí, pues, Ander tiene varios temas. ¿Vale? Entonces, yo aquí crearé un tema que se llamará Arnau y que por defecto será el 2020. Vale. Entonces, vale, ahora ya voy a apariencia. Esto es el dashboard del WordPress.
voy a temas y me debe salir 2020 Arnau. Vale, él me ha puesto aquí 2020 Arnau porque aquí dentro hay un fichero. Espera, os lo voy a mostrar como toca. Uy, sí, vale, no. Ahí. Vale. Aquí, en el Styles, en el Styles CSS, ¿vale? En las primeras líneas, yo puedo definir una serie de parámetros que el WordPress entenderá. Entonces yo, por ejemplo, aquí puedo poner Arnau Awesome Theme. Actualizo este fichero de estilos. Sí. Y si ahora voy aquí. Uy, aquí. ¿Ves? Ella dice, vale, el nombre de este tema es este. ¿Vale? Y él ha ido a buscarlo al Style CSS aquí. ¿Vale? Los temas de WordPress piden una estructura concreta. ¿Vale? Es decir, no puedes simplemente ponerlo, en vez de style le llamo styles. Intenta que no, porque puede ser que a WordPress no le guste y no te funcionen las cosas y las cosas no funcionen bien. ¿Vale? Entonces, es recomendable, decir, si vais a... igual que siempre os digo que miréis la documentación de las librerías, WordPress tiene lo que se llama el códex, ¿vale? Que es la inmensa documentación de WordPress que es infinita, ¿vale? No te la acabas. Dentro hay un apartado de templates y dentro hay uno de desarrollo de temas. Entonces, aquí hay 50.000 líneas, ¿vale? Pero, por ejemplo, aquí te habla de la style sheet, ¿vale? Del fichero de estilos, que se debe llamar así, ¿veis? Y aquí ya te dice, vale, esa es la información que puedes proveer a WordPress y que él sabrá interpretar, ¿vale? Yo puedo poner todas esas líneas y él luego sabrá qué es cada cosa de estas, ¿vale? Esto para empezar. Entonces, que me obligue a tener este fichero de estilos no significa que tenga que ser el único que tenga. Yo puedo tener aquí, por ejemplo, el CSS con los estilos básicos de mi página y luego aquí en Assets otro carpeta CSS con más ficheros para páginas concretas o para cosas concretas. Luego tener quizá para mis librerías, por ejemplo, la de Bootstrap la podría tener aquí. ¿Vale? Luego, el index.php es la página por defecto. Vale. Vale. Aquí ya entramos en un tema bastante jodido, que es el tema de de la elección. A ver, ¿cómo busco esto? WordPress. File choice. A ver. ¿Es esto? Vale. Como veis, aquí en el tema tengo el footer PHP, tengo el comments PHP, el header PHP, el singular PHP, ¿vale? Y yo estos ficheros no le digo nunca a WordPress cuál tiene que utilizar cuándo, ¿vale? Yo simplemente los creo con un nombre específico que él me dice. Entonces, él cada vez, tú cada vez que vas a... Perdón, ¿dónde se ha quedado esto? Aquí. Cada vez que él va a una página, él ejecuta este flujo para saber qué fichero tiene que cargar. Entonces, por ejemplo, en este caso, esto es un post, entiendo que es. Sí, es un post. Entonces, los posts son de tipo singular page. Entonces, comprueba si existe un single post, que sería el fichero single PHP.
comprueba si en tu carpeta de estilos existe ese fichero. Si no existe, mira si existe o el attachment, o el custom, o el block. Si no existe ninguno de estos, va así. Entonces va mirando si existe alguno de estos, y si al final no existe ninguno de estos, solo existe el index.php, utilizará el fichero index.php para mostrar esa página. Entonces, no puedes tener solo un fichero index.php, pero no es recomendable, más que nada porque entonces las páginas de un post y la página de home y la página de todas se mostrarían con la misma plantilla. Y entiendo que queréis que cada una tenga una estructura diferente. Entonces, esto es un recurso valiosísimo, ¿vale? Que os voy a pegar ahora mismo aquí en Teams, aquí, WordPress y aquí. ¿Vale? Para que sepáis, porque muchas veces pasará y dices, ostras, es que tengo aquí un post, estoy modificando la template y no se muestran los cambios. Vale, no se muestran los cambios porque quizá no está cargando ese fichero y quizá no lo está cargando por esta elección de ficheros. ¿Me estáis entendiendo con esto que os estoy diciendo? Sí. Vale. Yo creo que es como que puede tener distintos CSS, pero hay unos que prevalecen, ¿no? Bueno, ahora no estoy hablando del CSS, sino del PHP. Ah, vale. Vale, estoy hablando de lo que hasta lo que habéis visto ahora sería el fichero HTML. ¿Vale? Es decir, imaginaros que yo tuviera pues el index.html, pero tuviera también el home HTML. ¿Vale? Entonces, cuando yo voy navegando por mi web, él siempre utiliza el fichero index.html para mostrar mi contenido, pero cuando estoy en la home, utiliza el home HTML. ¿Vale? Pues aquí lo mismo. Cuando tú entres en una página de tu WordPress, él mira qué tipo de página es, ¿vale? Y va siguiendo estas rutas y va descartando. ¿Este existe? No. ¿Este existe? No. ¿Este existe? No. Pues al final, si no existe nada, pues utilizaré index.php. ¿Vale? Esto es muy importante que lo entendáis porque os ahorrará 1000 problemas. Cuando digo 1000, me refiero a 1000. Pues yo sinceramente, Arnau, me perdí un poco, o sea, no sé muy bien Vale, a ver. de qué estamos hablando. Vale, a ver, vosotros plan, tenéis... Entiendo una jerarquía, pero no sé a qué te refieres a última instancia, en plan a nivel... Vale, es decir, mire, por ejemplo, en WordPress tú tienes posts, tienes páginas, puedes tener... ¿cómo se llama esto? Puedes tener categorías, creo que... sí, tienes categorías que son archives, que se llaman, son archivos, son conjuntos de páginas, ¿vale? Y todos esos son tipos de páginas que tú luego podrás visualizar en tu web, ¿vale? Estos son posts, pero mira, por ejemplo, espera, ¿vale? Esto es un archive, ¿vale? Es un listado de contenido, ¿vale? En este caso es un listado de posts. Entonces, mira, espera, voy a cambiar un momento el tema, ¿vale? Para que pueda tocarlo y no cargarme el tema de Under. Cambia si quieres, me da igual. No, tranquilo. Vale, ¿ves? Este es el archive de mi tema. Que digo, vale, pero ¿y qué fichero está utilizando? Vale, pues a ver, siguiendo ese flujo, es una página archive, ¿vale? No tengo ningún fichero autor, ni de categoría, ni tengo es decir, no tengo ninguno de estos, ni tengo ningún archive PHP, aquí no está. Entonces está utilizando index.php para mostrarme esto. ¿Vale? Está utilizando esta página. ¿Qué fichero está utilizando? ¿Te refieres a qué fichero está mostrando? Sí. Vale, sí. ¿Vale? Sí, mira, para hacer una muestra, por ejemplo, yo aquí pongo un span, un momento, que diga index.php, ¿vale? Y si lo actualizo aquí en el tema,
y me voy a... Uy, me voy donde toca. Vale, aquí tengo el index.php. Vale, pero vamos a hacer una prueba. Voy a copiar este fichero, más que nada para... Y le voy a llamar archive.php. ¿Vale? Y aquí cambiaré esto de archive. Entonces, siguiendo este flujo, si es una página tipo archive, antes de llegar a index.php, si existe la página archive.php, entonces utilizará esta. Entonces, probemos. Yo cargo, lo tengo que refrescar. Refresh. Este fichero lo cargo en la template. Voy aquí. Y ahora sé que está cargando el archive.php. Él ha visto que antes de index.php hay una mejor opción para mostrar este contenido. Y dice, vale, pues entonces sé que me quieres mostrar, sé que debo utilizar este fichero en vez del index.php. Vale, ¿y por qué antes dijiste el PHP que me refiero al HTML de ustedes o algo No, así? bueno, me refiero que por lo que habéis hecho hasta ahora, en los proyectos que habéis hecho solo HTML, no habéis hecho PHP. Entonces, el PHP genera el HTML que luego se visualiza en el navegador. Es decir, si os fijáis, aquí, ¿veis? Aquí hay todo esto de PHP, archive, tal, de no sé qué, no sé cuántos. Pero si yo voy aquí, miro el código, aquí está el main y aquí está el main y veo esto, pero esto aquí no está. ¿Vale? ¿Por qué? Porque lo que está aquí dentro, entre este tag y este tag, ¿vale? Esto lo ejecuta el servidor y todo esto genera código HTML, que luego es el que se visualiza en el navegador. ¿Vale? Simplemente era por si aún había alguna duda en el tema del PHP, pues que podíais hacer una vinculación con HTML, que es lo que habéis hecho hasta ahora. Bueno, no era por nada más. Vale. ¿Vale? Vale. Sí. Otra funcionalidad, otro fichero importante es el header PHP y el footer PHP. ¿Vale? Espera un momento. Espera un momento esto. Vale. Vale, ahora sí. Vale. No. Este fichero header PHP es un fichero que se carga en la cabecera de todas las páginas. ¿Vale? Siempre se carga. Entonces tenéis que tener en cuenta eso a la hora de cargar ficheros JavaScript o CSS, porque puede ser que os estéis comiendo, es decir, estéis sobreescribiendo reglas CSS cuando no queréis. ¿Vale? Yo, por ejemplo, en mi página archive puedo tener unos ficheros CSS, pero que solo se carguen en el archive CSS, perdón, en el archive PHP. Entonces, ese fichero no voy a vincularlo aquí en header PHP, lo vincularé aquí en archive.php, porque quiere que solo se vincule aquí. ¿Vale? Entonces, esa función getHeader es para eso. Entonces, si yo aquí cargo un fichero CSS antes de este getHeader, y en este get, por ejemplo, yo quiero cargar Bootstrap solo en archive, y lo cargo antes de llamar a esta función, lo cargar aquí, link Bootstrap, ¿vale? Me podría dar problemas porque estoy vinculando antes de vincular el jQuery. Entonces, primero vinculo jQuery y luego yo aquí vinculo Bootstrap. ¿Vale? Entonces, la función getHeader es para eso. ¿Vale? Perdón, Arnau. Esto es muy importante entenderlo. Es importante que sepáis que si no tenéis esto, os dará problemas. Vale, pero ¿y solo en archive.php o en otras páginas? No, siempre. Siempre. Sí.
Si yo voy a index.php, está el getHeader. Si voy a singular.php, está el getHeader. En todas las páginas debéis tener el getHeader, siempre. Y el getFooter. Vale, es que creo que vamos a empezar con lenguaje de esto la semana que viene, puede ser, porque todavía no hemos mirado nada de esto. No habéis tocado nada de PHP. Claro, Nada, estamos por como flipando ahora mismo. Bueno, haberme cortado antes, que llevo 20 minutos hablando de esto. Bueno, ha ido bien para entrar en el mood de Vale. de Claro, cómo yo no va la sabía si cosa. era la única o todo el mundo estaba. Vale. Es que, claro, a ver. Vale, entonces, os explicaré 4 pinceladas, es decir, 4 cositas de PHP, pero luego dejaré al profesor que haga lo suyo, ¿vale? Lo importante, igual que en HTML tenemos abrir y cerrar los tags, ¿vale? If y div, ¿vale? En PHP es igual. Tenemos este tag para abrir código PHP y este tag para cerrarlo, ¿vale? Todo lo que esté aquí dentro es código PHP que el servidor ejecutará antes de devolver la respuesta al navegador, ¿vale? ¿Os acordáis de... no me acuerdo en qué clase lo explicamos, que el navegador, el cliente, hace una petición al servidor, el servidor recibe esa petición, ejecuta el código, en este caso PHP, genera un código HTML y ese código HTML es el que envía de vuelta al servidor como respuesta, ¿vale? Entonces, lo que hay aquí dentro se ejecutará antes de devolver la respuesta, ¿vale? Esto generará un código HTML y todo junto genera un fichero HTML que es lo que devolverá al navegador. Vale, eso es importante. Luego, mira, por ejemplo, ¿veis aquí? Este if es igual que el de JavaScript. If, paréntesis y llaves. Una diferencia, el else if no va separado, va junto. ¿Vale? Es una pequeña diferencia, pero que debéis tener en cuenta porque si no os dará problemas. Otra, aquí donde veis el dólar, es que también el dólar este no es de jQuery, ¿vale? Eso es para declarar una variable de PHP, ¿vale? Esto en JavaScript el equivalente sería así. ¿Vale? Esto sería declarar una variable en JavaScript y en PHP se declara así. ¿Vale? El dólar es para declarar variables. Y... Vale, ¿veis? Entonces, por ejemplo, yo aquí estoy ejecutando código PHP. Aquí tengo HTML. Y aquí vuelvo a ejecutar PHP. ¿Vale? El PHP me permite combinar entre los dos. Me permite ir combinando PHP y HTML. ¿Vale? Incluso, por ejemplo, aquí dentro de HTML vuelvo a tener código PHP, vuelvo a tener código HTML y dentro tengo otra vez código PHP. ¿Vale? Entonces, porque al final este código PHP generará un contenido HTML que se irá combinando con el que ya está escrito. ¿Vale? Luego, todas estas funciones no os voy a explicar ahora, ¿vale? Ya os lo explicará el profesor de WordPress, que es a quien le toca. Pero si, por ejemplo, abrís este fichero y ya por lo menos os podéis empezar a hacer una idea de, vale, espera, aquí hay un código PHP que está haciendo, vale, está obteniendo el header, que es el header PHP, vale. Luego aquí tengo HTML, vuelvo a empezar PHP, declaro unas variables que supongo que utilizaré más tarde. Aquí tengo un condicional que se ejecuta si es search, entiendo que si es una búsqueda, ejecutaré este contenido. Si no, y no es la home, ostras, esto no lo he explicado, ¿no? La exclamación. No. Vale, No. pues mira, esto es muy sencillo. Tengo algo por aquí con un poco de JavaScript. Mira, aquí lo estoy utilizando y lo he dicho. En los condicionales, en el if, ¿vale? Yo puedo tener aquí una variable que sea a igual a 2. ¿Vale? Entonces, la exclamación se puede utilizar de dos maneras. Digo, vale, quiero comprobar si a es 2.
Si A es igual a 2. Entonces lo compruebo así. Quiero comprobar si A es diferente de 2. Entonces, esto es el desigual, ¿vale? Esto no es igual a 2. O otra manera sería, si A es igual a 2, es decir, perdón, si no, es que se lee un poco raro, pero si A no es igual, es que a ver cómo lo digo aquí, porque es lo mismo. Bueno, esto al final niega. ¿Sabe? A ver, supongo que en el instituto hicisteis lógica, puede ser en filosofía. Eso del true y true es false y tal, ¿os acordáis? ¿O no lo dices eso? Sí, un poco, pero, o sea, eso es en plan, si algo que no es A es igual a 2 o no. No, esto si esta condición se cumple, pues esto lo hace el contrario. ¿Vale? Vale. Si por ejemplo, aquí esto es verdadero, esto es falso, entonces esto no se cumple. ¿Vale? En este caso, escribir esto y escribir A es diferente de 2 es lo mismo. Pero puede ser que me interese poner A es igual a 2 y P es igual a 3. Pues si esto se cumple, no quiero que entre aquí. ¿Vale? Entonces, por eso digo, no quiero que entres aquí. ¿Vale? Para eso sirve la exclamación. Es para negar, es decir, cambiar de verdadero a falso, de falso a verdadero, una condición. ¿Vale? Entonces, aquí lo que estoy diciendo es, is home me devolverá un verdadero o falso si estoy en la home. Entonces, si no estoy en la home, hago esto. ¿Vale? Entonces, no hace falta que entendáis exactamente lo que hace cada función, pero sí que por lo menos podéis leer un poco y esto no os parezca chino. ¿Vale? Por ejemplo, condicional. Está mirando una variable. Vale, sí. Aquí podría hacer esto. ¿Vale? Estoy mirando si solo pongo el nombre de una variable dentro de un if, es porque estoy mirando si está definido. Es decir, estoy mirando si tiene valor. ¿Vale? Yo aquí estas variables las he creado, pero las he inicializado a vacío, a un texto vacío, no hay nada aquí dentro. ¿Vale? Entonces, si solo pongo el nombre de la variable, lo que hago es compruebo si esta variable tiene valor. ¿Vale? Y eso os lo he enseñado antes, es el OR. Entonces, aquí estoy preguntando si esta variable tiene valor o esta variable tiene valor, entonces ejecutará este código. ¿Vale? Y mira, aquí el while, que os he comentado antes, ya no lo iba a explicar, pero bueno, lo acabo de explicar. ¿Qué pasa? Que aquí el PHP no sabe cuántos posts hay. No sabe cuántos posts va a tener que mostrar. Entonces, aquí lo que hace es llamar a una función que le dice, aún hay posts que mostrar. Entonces, mientras aún haya posts que mostrar, voy mostrando el post. Y vuelvo al bucle. ¿Aún hay post para mostrar? Sí, pues muestro el post. Y va así. ¿Vale? La variable que está inicializando. Perdona una pregunta. Dime. En el archivo PHP no tienes que decir HTML en ningún sitio, ¿no? Como en el documento HTML tienes que empezar con esto, pero aquí no. No, aquí no hace falta. Y bueno, si no lo pones entre este question mark PHP, sabe que es HTML entonces. Exacto. Vale, sí, mira, yo por ejemplo, ahora hago un fichero, le llamaré test.php, ¿vale? Y él sabe que es PHP. Pero yo puedo ponerle aquí HTML, puedo ponerle el body y tal, y él lo interpretará como HTML. Y yo hasta que aquí dentro no ponga estos tags, esto aquí dentro, esto empezará a interpretarlo como PHP. Sí, pero si no pones HTML y solo body, por ejemplo, no pasa nada. No pasa nada. Vale, gracias. ¿Vale? Vale, entonces, simplemente que sepáis leer un poco este código PHP. ¿Vale? Recordad, aquí es PHP, esto es una...
Mira, aquí está llamando una función y está pasando este parámetro. ¿Vale? ¿Qué hace? A ver, get template part. Pues dame una parte de la template y ¿cuál? Pues la paginación. Si me voy a template part, esto es una ruta porque tiene la contrabarra esta. Me voy a template part y mira, pues resulta que hay un fichero paginación. Vale, pues sé que está cargando este fichero y lo está mostrando aquí. ¿Vais Vale. un poquito menos perdidos? Creo que sí, pero hay algunos que no entienden que tenemos que hacer para el portfolio un archivo PHP al final, pero creo que lo entiendo y significa que ahora tenemos que diseñar todo como hemos visto en HTML y después vamos a aprender cómo ponerlo en PHP para que sea un tema de WordPress, ¿no? Exacto. Claro, por ejemplo, vosotros diseñáis esta página, claro, vosotros en HTML, solo en HTML, claro, tendríais en HTML todo esto. Es decir, espera, no, ¿cómo se hace esto? Aquí. Claro, tendríais que programar en HTML todo esto. ¿Vale? Y todo esto, al final, en PHP es esto. Son 120 líneas contra 600 líneas. Claro, lo que os permite el PHP es lo que os decía. Por ejemplo, en este while, aquí me está escribiendo el código HTML de cada post sin tener que yo escribir el código HTML de cada uno de ellos por separado. ¿Vale? Él ya lo que hace es, tiene aquí unos posts, va cogiendo cada uno de ellos y va cogiendo el título, va cogiendo el título, por quién lo ha escrito, cuándo lo ha escrito, si hay comentarios, ¿vale? Y va haciendo. Entonces, aunque el diseño que tengáis vosotros, tendréis que ver qué partes pueden ser susceptibles de ser sustituidas por PHP. Por ejemplo, solamente tendréis una parte de proyectos donde habrá pues un listado, una cuadrícula, de alguna manera, diferentes proyectos en los que habéis trabajado. Entonces, no tendréis que diseñar cada uno, no tendréis que programar en HTML cada uno de ellos, sino que tendréis que definir las propiedades de cada uno de ellos aquí dentro, en el dashboard del... ostras, ¿cómo ha cambiado esto? Es la W de la derecha, izquierda, aquí, ahí. No, pero no, me refiero a que el editor de esto, el editor de un post, en mi época... Clica en el post, creo, ¿no? No sé. Sí. Sí, sí, pero era muy diferente a cómo lo veía yo. Para usar el editor antiguo, no sé si tenías que instalar, es un poco raro, pero no sé si tenías que instalar o desinstalar un plugin o algo así. Me lo creo, sí. Vale, igual. La cosa es que tendréis que configurar aquí cada uno de los ítems que queréis mostrar y luego se mete en PHP llamar a esos ítems para mostrarlos. Pero no tendréis que ver el HTML de cada uno de ellos. ¿Me explico un poco? Entonces, ahora claro, vosotros tendréis un diseño hecho en HTML y luego tendréis que pasar a PHP, pero entendiendo, por ejemplo, qué partes de vuestro HTML van en el header.php, qué partes pueden ser susceptibles de que sean repetitivas y pueden ir dentro de un bucle, qué partes tienen que ir en archive, qué partes en index, qué partes en tal. Vale, tendréis que saber diseñar un poco qué va dónde. ¿Vale? Una pregunta, ¿tendremos Dime. más clases específicas de PHP para saber hacer estos cambios de HTML a PHP? Eso es lo que vamos a hacer con CMS, creo. Claro, en principio, en la otra asignatura es donde os enseñarán algo de PHP y supongo que algunas funciones de WordPress que son necesarias para utilizar. Pero... Sí, creo que después de la práctica 1 que estamos haciendo ahora, vamos a hacer todo del portfolio, creo. Vale. Y igualmente, si no, el día de mañana, que ya se hayan acabado las clases de programación, pero aún tengáis que hacer PHP, las clases de repaso os podré dar consejos y ayuda para sacarlo adelante.
No sé, alguna pregunta más que queráis. Es decir, a ver, simplemente recordad, cuando queráis empezar un tema, crearos vuestra carpeta, ¿vale? Y tocad solo los ficheros de esa carpeta, ¿vale? No toquéis ficheros de fuera, de más arriba, ¿vale? Y si queréis, por ejemplo, yo aquí me he copiado un tema, me lo he copiado y quizá podría empezar a trabajar a partir de este y no trabajar desde cero. Si encontráis un tema que se parece mucho o es una buena base para empezar con vuestro diseño, pues empezad desde ahí y empezad a modificarlo desde ahí. No hace falta siempre empezar desde cero. Si no encontráis nada, pues... ¿Y el CSS también se puede modificar los estilos? Sí. Es decir, yo aquí tengo el CSS que tiene, bueno, pues aquí esto a mí personalmente no me gusta porque tengo un fichero de 6.000 líneas, ¿vale? Que si tengo que modificar me puedo volver loco. Entonces yo tendría aquí un fichero con unas reglas, digamos, más o menos básicas, ¿vale? Y luego pues tendría, aquí en Assets, pues tendría otro fichero CSS que sería, pues yo qué sé, el de la home. Y aquí tendría, pues, si estoy en la home, pues voy a los cards van a tener un background de otro color, ¿vale? Porque WordPress viene un editor de CSS, pero a mí nunca me ha funcionado, supongo que porque no lo hacía bien. ¿Verdad que viene un editor? No os lo recomiendo. Ya. Es decir, yo en PHP, a ver si me acuerdo dónde era. En PHP, perdón, en WordPress. Mira, yo tengo aquí el DM Editor. ¿Veis? Ya me avisa, ¿vale? De lo que vas a hacer, ¿ok? Y yo puedo modificar incluso el PHP, pero no os lo recomiendo, ¿vale? Es porque es un editor odioso y teniendo el Visual Studio Code, que es la polla, perdón, está muy bien, pues vale mucho más la pena trabajar con esto y con el FileZilla ir modificando. Entonces, una cosa importante. Puede ser que, por ejemplo, yo entre aquí, que hay ese texto, voy a probar. Puede ser que ahora me deje mal, pero bueno, a ver. Si yo modifico esto, guardo, actualizo, no funciona. Bueno, puede ser que hagáis algún cambio, ya sea en PHP, en CSS, en JavaScript, y que estéis recargando la página y no veis ese cambio. Entonces, os pasará seguro muchas veces. Para resolverlo, simplemente inspeccionáis, ¿vale? Abrís el inspector y en la pestaña de Network hay un check que es para deshabilitar la caché, ¿vale? Mira, si os fijáis, mira, esto es una buena manera de verlo. A ver si soy capaz de mostrarlo. Vale. Y ahora, si recargo la página, ¿veis? Todo lo que se ha descargado del servidor lo ha sacado de la caché, ¿vale? Si yo marco, entonces, ¿qué pasa? Que puede ser que yo haya modificado un fichero JS, por ejemplo, este index.js, puede ser que yo lo he modificado, pero no está viendo el cambio porque él está descargando, no está descargando la nueva versión, está descargando la versión que tiene en caché. ¿Sabéis lo que es la caché? Sí, la memoria interna del navegador, ¿no? Digamos. Sí, exacto. Entonces, para evitar problemas y que siempre descargue la última versión, al menos mientras estáis desarrollando el tema, marcad esa opción, ¿vale? Y si cuando refresquéis, ¿ves? Ya se lo ha descargado todo otra vez desde el servidor, ¿vale? Entonces, y para que eso nos moleste, el inspector, porque os recomiendo de verdad tenerlo siempre abierto, si le dais a estos botones, aquí en DocSize hay una opción para que lo abran en otra ventana. Entonces, podéis trabajar una pantalla completa. Eso está aquí de fondo, deshabilitando la caché, porque esto solo funciona mientras tenéis el inspector abierto. Una vez cerrado, esto ya no funciona, ya no se aplica. ¿Ves? Mientras DevTools está abierto. ¿Vale? DevTools es el inspector. Entonces, os recomiendo mucho porque os ahorrará muchos dolores de cabeza de por qué no me está funcionando esto. No te está funcionando porque estás trabajando con la caché. ¿Vale?
Es decir, yo os digo, entre esta jerarquía y la caché, os solucionáis la mitad de los problemas que tendréis con WordPress. Y os lo digo por experiencia. No os lo digo porque sí, de verdad. No te creemos. Y la verdad, no se me ocurre más por dónde ir. Si tenéis alguna duda, alguna pregunta concreta. Yo tengo concretas, pero creo que es más de mi portfolio personal, que quizá ahora no es el momento, sino será mejor en las tutorías, ¿no? Yo igual. Sí, ahí sería más, después de que os expliquen un poco más de funciones de Sí. WordPress y tal, entonces al intentar aplicarlo en vuestro portfolio, a ver por dónde podéis tirar. Pues ahí podéis sacar sí, pero me refiero, de lo que he explicado ahora, hoy. Yo tengo dos pequeñas dudas técnicas de jQuery y JavaScript, pero si alguien tiene dudas más generales, esto no es importante, o sea que pues voy a esperar y diga a alguien si quiere preguntar algo. Yo no. ¿No? ¿Nadie? A ver, no sé por qué lo estoy explicando muy bien o porque no os estáis enterando nada y no tenéis dudas por eso. Me da miedo. Hombre, yo creo que el tema de PHP y WordPress es la primera vez que se explica, entonces Sí. yo creo que lo estamos pillando por dónde va la cosa, pero retenerlo necesitamos volverlo a explicar. Claro, Vale. sí. Creo que es así, vamos, yo creo, al menos. Sí, no, a ver, cuando Sí, empecé yo a creo. tocarlo, a ver, igual que con jQuery, que hasta que no lo tocasteis, no empezasteis a Claro. tener dudas más sustanciales. Vale, pues si no hay dudas sobre PHP, no sé si era Sonia, ¿puede ser? Sí, Dime. pues son, bueno, una cosa más sencilla y la otra un poquito menos, pero la primera era que el otro día, ¿te acuerdas que tenía un problema en el código porque estaba utilizando un triple igual en lugar de un doble igual? Y me hago Ostras, una sí. idea de las diferencias, pero me gustaría que las Buah. explicaras también con un code bien sencillo. Es que, mira, es decir, esto de los dos y tres iguales lleva de cabeza a muchos programadores. A ver. Vale, entonces, si yo ahora ejecuto esto, ¿vale? Me está comparando. Es decir, yo al poner comillas, estoy diciendo que esto es un texto, ¿vale? Y al no ponerle comillas y poner un número, estoy diciendo que esto es un número, ¿vale? Y él lo interpreta, él sabe que aquí hay un texto y aquí hay un número. Entonces, si yo comparo un texto con un número, en principio no es igual. ¿Por qué? Porque un texto puede ser que tenga letras, obviamente, un número no, pero un texto sí. Pero si pongo solo dos iguales, él dice, ostras, pues sí que son iguales. Ostras, a ver, aquí. ¿Vale? ¿Por qué? Porque cuando ponéis dos iguales es como una comparación suave, por decirlo de una manera. ¿Vale? Está comparando, digamos, está mirando, ¿de alguna manera estos dos pueden ser iguales? Pues mira, si esto lo convierto en número o esto lo convierto en esto, son iguales. Pero si pongo tres iguales, ya está haciendo una comparación más fuerte y dice, tienen que ser del mismo tipo para que yo me plantee compararlos. Como ya ve que esto es un texto y esto es un número, ya no intenta compararlo. Entonces, puede ser, esto creo que era por era por el input, por el valor, creo, sí, era un select que el value era un 0, 1, 2, no sé qué. Entonces, ¿qué pasa? Si yo, por ejemplo, cojo el input de un select, ¿vale? Select, y hago val, yo no tengo muy claro si aquí dentro me está guardando, si pongamos que los valores de las opciones son 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿vale? Si yo aquí tuviera select, aquí una opción, espera.
Claro, yo aquí no puedo poner así. No puedo poner value igual a 2 porque HTML no me lo permite. ¿Vale? Tengo que ponerlo entre comillas. Vale, entonces, cuando yo cojo este valor, yo no tengo muy claro si JavaScript aquí lo está interpretando como un número, como una string o cómo lo está interpretando. Vale. Entonces, si yo cojo este value y hago una comparación fuerte con 0, puede ser que me funcione o no. Si lo comparo con string de 0, puede ser que me funcione o no. Si hago una comparación suave, yo sé que si pongo un número o el otro, sé que estoy interpretando. ¿Vale? Habrá casos donde, es decir, dices, bueno, pero entonces si el 3 iguales me va a putear, ¿por qué existe? Porque hay casos donde es interesante utilizarlo. Pero es verdad que he visto que muchos de vosotros lo habéis utilizado, no sé de dónde lo habéis sacado, porque creo que no os lo enseñé. Pero bueno, que no, tampoco está mal. Pero siempre tenéis cuidado porque el 3 iguales, es decir, si intentas comparar un número entre comillas y un número normal, va a decir que esto no es igual. ¿Vale? En cambio, el comparación suave, sí. Vale. Y también tenía la duda, o sea, un poco relacionado con esto. Antes hiciste el pequeño programa que sumaba 2 inputs y lo intenté replicar, pero no lo conseguí. No que 2 más 3 fuera 23, sino que fuera 5. O no sé si eso tal vez no lo hice. Ostras, vale. Mira, esto es ¿dónde estaba yo antes? ¿Estaba aquí? No, ¿dónde estaba? Aquí. Vale. Var A es igual a 2 y var B es igual a 3. Y aquí alert A más B. Si yo ahora hago el alert de la suma de estos dos, él, igual que antes, sabe que esos son números y la manera de sumar números es sumarlos. Y me muestra un 5. Vale. Pero si él los interpreta como textos y yo los sumo, él me concatena el texto. 2 y 3. ¿Vale? Porque yo aquí podría poner FG. Espera. ¿Se ha roto? Espera. He roto el CodePen, no sé por qué. ¿Qué está pasando? Bueno, se me ha roto. Este cachito y ponerlo en un CodePen nuevo para no estropearlo. Sí, porque se me ha roto de repente. A ver, aquí pen. No, es que no está funcionando. Bueno, pues mira, espera, hago una cosa. A ver. Y en principio si yo voy aquí. Aquí. Vale. ¿Ves? Aquí me ha concatenado números y letras. ¿Por qué? Porque es lo que le he pedido yo. Si esto lo declarara como números y yo le intentara sumar una letra, él me lo convierte. Me convierte esto a letra, porque como estoy intentando sumar un texto, él esto lo convierte a texto. Entonces, si yo por lo que fuera tengo el 2 y el 3 en texto y quiero sumarlos como un número, hay un pequeño truco. Es decir, la manera correcta sería escribir la función
parseInt más parseInt. Vale, ¿y parseInt es como traducción a numérico o qué? Sí, escoge un texto e intenta interpretarlo como número. ¿Vale? Vale. Entonces me lo suma y me lo suma como 5. Vale. Pero hay una manera más sencilla y es poner un más delante. Tú pones un más delante, dice, ostras, vale, esto es que es un número positivo. Entonces también lo convierte y te devuelve a 5. Ok. ¿Vale? Son dos maneras de hacerlo. ¿Vale? Esta es la... No la veréis mucho por ahí. La más oficial, si buscáis cómo convertir el texto a número, veréis la otra siempre, la de parseInt. Pero como esta es más corta, pues es la que utilizo. Vale. ¿Más dudas? Bueno, yo tengo otra, pero... Dime. A ver si están ayudando un poco al resto, pues mira, ya eso que me alegro. Sí, pero esperemos, no sé, en plan, que no quiera monopolizarlo. No, todo va bien, o sea, supongo que nos resuelven dudas a todos también. También decíamos, si quieres, de dejarlo aquí y aprovechar estos 20 minutos que quedan para dudas de si nos salen, porque te enviaremos dudas de lo de Wikipedia. Vale. Ok, pues sí, me parece bien dejarlo aquí. Si no tenéis más dudas, lo que voy a hacer es, os voy a compartir donde en la clase 7, ¿vale? CodePen Collection, ¿vale? Y os paso esta colección de los CodePens que hemos visto hoy, ¿vale? Están las transformaciones en CSS en 3D, 2D, están las dos versiones de los skateboards que he llamado, y las animaciones en CSS, ¿vale? Y tenéis aquí los ejemplos que he ido mostrando, ¿vale? En principio creo que se puede acceder, no hace falta estar registrado para verlo. No hace falta. Perfecto. Vale, pues chicos, lo dejamos aquí. Yo voy a parar esto y voy a parar la grabación de esto.